Bien, mis hermanos, esta reflexión la he titulado Amar a Dios en la liturgia y los pobres, porque hoy es día de San Vicente de Paúl. Yo creo que uno de los mejores referentes de la caridad a los pobres, pero muchas veces ignoramos que los santos más dedicados a los pobres no fueron exentos del amor que le tenemos que profesar a nuestro Señor en la liturgia. Esto evidentemente por lo que ya me vienen escuchando de hace tiempo, ¿eh? Este tipo de abusos o sectarismos que se están dando dentro de la iglesia, en donde tenemos expertos en doctrina, en liturgia, pero ignorantes en la caridad al pobre, al inmigrante, al necesitado, al excluido, al refugiado. Se ha dicho de paso, ya después grabaré un video de la iniciativa en pro de los refugiados e inmigrantes que hoy el Papa Francisco ha iniciado. Entonces, y por el otro lado, tenemos gente que se preocupa mucho del pobre, del inmigrante, del necesitado, y menosprecia, relativiza, o en algunas ocasiones hasta pisotea, la doctrina y la liturgia. Las dos cosas simplemente no pueden venir del Señor. Hemos de fijar nuestra mirada en los ejemplos de los santos, que vivieron su fe de manera integral. Y voy a tocar una conferencia que dio San Vicente de Paúl a las mujeres de su congregación, en donde vamos a poder demostrar cómo es inseparable el amor a Dios en la liturgia del amor a los pobres, del amor a los necesitados. Primero vamos con el aspecto litúrgico. Dice San Vicente de Paúl, le recomienda a sus religiosas: id todos los días a la Santa Misa. Para empezar ahí, nada más expresivo del amor a Dios en cuanto a su presencia sacramentada que la misa diaria. No hay nada, o sea, cada día no hay nada más grande, ya no en la tierra, en el universo entero, que una Santa Misa. Vuelvo a repetir, a aquellos que no puedan, etcétera, por verdaderamente trabajo, por lo que sea, mínimo lo deseas, mínimo lo anhelas, mínimo en tu momento de oración se lo pides al Señor: Señor, dame la manera de, sin poner en riesgo mi trabajo, poder asistir a misa todos los días. Porque el Señor no te va a dar lo que no deseas, hermano. Entonces, fíjate, el gran apóstol de los pobres, San Vicente de Paúl, fíjate lo que le recomienda. Y para empezar, esta es la primera parte, o sea, que es lo más prioritario en este sentido. Porque si no, la caridad al necesitado es buena, pero ya no es caridad, es asistencialismo, es altruismo, es filantropía, pero no verdadera caridad cristiana. Nadie puede hacer verdadera caridad si no está unido a Cristo, nadie. Repito, no estoy minimizando el hecho del altruismo y la filantropía, son cosas buenas, bendito sea el Señor que alguien haga el bien por filantropía o altruismo. Pero nosotros como católicos estamos llamados a algo más excelso, que por la unión con Cristo podamos llegar a la caridad, no un mero altruismo o filantropía o asistencialismo o voluntariado. Y todos los días a la Santa Misa. Y estos textos que voy a estar leyendo están dentro del mismo cuerpo de la misma conferencia que dio San Vicente de Paúl. O sea, no estoy agarrando por separado. Es decir, que él mismo, en el desarrollo de esta conferencia, ve que esto es parte de un solo cuerpo, que no puede ser separado. Id todos los días a la Santa Misa, pero id con una gran devoción, que también se puede ir todos los días a misa, pero como un fariseo, creyéndose más santo porque yo voy a misa todos los días, ¿verdad? Con una gran devoción.
y estad en la iglesia con gran modestia. Con gran modestia. Si hay algo que el Papa Benedicto XVI, desde que era cardenal, ha hablado sobre la liturgia, habla de la santa sobriedad que tiene que haber, santa modestia que tiene que haber en la liturgia. Porque los que no la respetan confunden modestia o sobriedad con malcriadez, con dejadez, y eso no es. Pero por otro lado tenemos aquellos que curiosamente se dicen tan litúrgicos, pero porque tienen una visión de la liturgia bastante aburguesada, ¿eh? Bastante aburguesada. Y eso inclusive se expresa en otras cosas. Puede ser un paréntesis, no voy a decir el nombre, ¿eh? Pero hay un apologeta y en la comunidad de inglés muy renombrado acá en Estados Unidos, laico, y que yo le admiro como ante el frente liberal, comunista, modernista, se ha levantado y ha hablado fuerte y firme, inclusive aunque sean obispos y todo, ¿eh? Ciertamente en las formas yo creo que más de una vez se ha pasado, ¿eh? De hecho él ha tenido que pedir disculpas en el pasado por calumniar a un cardenal respecto con el Papa Francisco, ¿eh? Al cual evidentemente cada vez le va metiendo más palo, vamos a decirlo así. Entonces, a nivel político, antes de las elecciones y ahora mismo, pues es uno de los que está abajo de las naguas de Donald Trump, ¿va? Y bastante antiinmigrante el hombre ¿va? Y hace poco me metí a su website, les digo, porque tiene cosas muy buenas, ¿eh? Desafortunadamente, pues tiende a un liturgismo, a un doctrinismo, a un puritanismo, desafortunadamente. Y me encuentro con que está organizando un retiro en crucero. La verdad que, Dios mío, en crucero, y ahí te ponen los planes de $1,000 para arriba y de $2,000 para arriba. Mínimo es honesto el compadre, ¿eh? Mínimo es el honesto, porque en la descripción te dice que el cobro, cierto porcentaje, se irá para su organización, ¿no? Porque hoy se está poniendo muy de moda que tantos evangelizadores vayan con compañías de viajes a hacer supuestamente peregrinaciones y todo ese tipo de cosas. A mí me han llegado 3 invitaciones que evidentemente las he bateado. No estoy diciendo que todos los que organizan peregrinaciones simplemente tienen el negocio, o que realmente no es peregrinación, eso se llama turismo religioso nada más. Entonces, pero ni siquiera mencionan de que están haciendo promoción de esa peregrinación, que yo voy a ir, etcétera, porque están ganando un dinerito o porque les van a pagar los viajes de otro acompañante de él o alguna cosa de esas, ¿verdad? Mínimo el hombre es honesto. Pero yo digo, cada vez entiendo más por qué es un antiinmigrante. O sea, cuando el hombre no tiene reparo en que la visión de fe que tiene es hacer retiros en crucero. En crucero. Y claro, va a haber su vinito y toda la cosa. Y luego pone en la descripción, 10 exclusivas conferencias por este tipo, ¿eh? Donde ya empezó a rayar todavía más es cuando en el programa de lo que incluye cada paquete te ponen la Santa Misa, el Rosario, cosas que te dan a preguntar, espérame. ¿Me lo estás poniendo dentro del paquete que pago? Está muy delgadita la línea para ya estar comerciando con lo que no se debe de comerciar. Y con lo que curiosamente el Papa Francisco ha metido caña al respecto. Que ciertamente muchas parroquias terminan comerciando con los sacramentos, lo cual es grave. Una cosa es pedir un estipendio por las necesidades propias de la iglesia y otra cosa es ponerle precio a los sacramentos o a los sacramentales. Entonces, yo no digo que esté cayendo en eso, ¿eh? Pero pues está muy cerquita de eso, está muy cerquita este hombre.
Todo esto, ¿por qué? Porque el hombre no me cabe duda de que sabe de liturgia, no me cabe duda que sabe de doctrina, eh, pero hay algo que lo lleva a un aburguesamiento y empieza a veces por la falta de modestia en el mismo orar, en el mismo asistir a la Santa Misa, en la misma actitud de la liturgia. Ya no quiero detenerme mucho aquí, pero pueden leer el discurso que hizo en África Benedicto XVI, en Benín, si no mal recuerdo, donde habla precisamente de la liturgia sencilla, modesta. Hay algunos que son liturgistas porque les encanta los elementos de realeza, etcétera. Claro, siempre te dicen, pero es para el Señor, pero es para el Señor, pero es para el Señor. No me vengas con esa. Cuando tú estás organizando retiros en crucero, algo te ha de gustar el dedito parado, ¿ah? Algo te ha de gustar el cuello alzadito. Algo. Digo, si la perspectiva de organizar un retiro es en un crucero, algo has de tener. No me vengas ahorita con que, ay no, es que la realeza y todo lo mejor y lo más de oro y de lo que sea es para el Señor en la liturgia. Que yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me encanta la postura, por ejemplo, del cura de Ars, que en la liturgia daba lo mejor al Señor, en los ornamentos y todo eso, pero él vivía en un catre que para acabarlo se lo terminó quemando el demonio, ¿eh? Estos no duermen en catre, estos que anuncian una liturgia así bastante altiva y real y toda esa cuestión, se encubren en eso su aburguesamiento espiritual que tienen, ¿verdad? Porque dudo mucho que este hombre vaya a dormir en catre en el retiro del crucero, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Dice San Vicente Paul, id todos los días a la Santa Misa, pero id con un gran devoción. A ver, déjenme poner esto, permítanme, con un poco más de luz, porque si no, ahí va, listo. Id todos los días a la Santa Misa, pero id con una gran devoción y estad en la iglesia con gran modestia, siendo ejemplo de virtud para todos los que os vean. Esto yo ya lo mencioné también, ¿va? Como las posiciones físicas tienen que representar la adoración que estamos dando por dentro al Señor. Claro, muchos juntarán sus manitas, alzarán la mirada, etcétera, simplemente por aparecer más santitos, ¿va? Pero bueno, eso dejémoslo, ya Dios lo juzgará a ese fariseo. Pero eso no quiere decir que para no tener el riesgo de no parecer tan santito, etcétera, no hagas las cosas verdaderamente que externamente la gente se entere de que tu cuerpo está adorando al Señor. Con posiciones evidentemente estipuladas por la liturgia, claro estaba. Aquí no, recuerden que la liturgia no es nuestra, para que no empecemos con la creatividad. La creatividad la ha puesto Dios en su iglesia. Y en este sentido, la liturgia se tiene que respetar en este sentido, ¿eh? Siendo ejemplo de virtud para todos los que os vean. Voy a poner, dice San Vicente Paul, como ejemplo a una buena señora llamada Señora Pabillón o Papillón, que desde hace muchos años sigue admirando a toda su parroquia. Parece como si su caminar y su postura fueran visiblemente en la presencia de Dios. Esto, repito, lo puedes fingir, pero cuando tú ves hombres verdaderamente que llevan una vida profunda, espiritual, es que te cambia la mirada, es que te cambia el caminar. Y ya no se diga cómo te cambian en el momento de entrar a un recinto sagrado. Parece como si su caminar y su postura fueran visiblemente en la presencia de Dios. Parece casi insensible a todas las cosas excepto al pecado. Dejará que la pisoteen antes que ser de otra manera. Si lo haces con autenticidad,
verdaderamente con espíritu de adoración y veneración, sin tratar de parecer el santito ahí dentro del templo, sino verdaderamente humillado, en una santa modestia, pues mira, aunque te traguen, aunque te pisoteen como esta señora, denle carnales. Mi Señor merece la adoración. Y ciertamente lo tengo que adorar en muchos momentos, vamos para allá, pero principalmente en el acto más grande que tiene la creación entera, que es una santa misa. No hay nada más grande. Parece casi insensible a todas las cosas excepto al pecado, dejará que la pisoteen antes que ser de otra manera. De esta forma, hijas mías, hay que estar reverente en la iglesia, principalmente durante la Santa Misa. Entonces, vamos, que San Vicente de Paúl, el que ves imágenes con niños, con pobres, etcétera, porque ha sido un baluarte, un pionero en la ayuda a los necesitados. Mira qué tipo de recomendaciones y primeras recomendaciones que les hace a sus religiosas, Misa diaria, una santa modestia, reverencia, adoración al Señor en la Eucaristía. Nosotros somos los que hemos partido la verdadera espiritualidad católica. El sectarismo que estamos viendo al interior de la iglesia, muy expresado en las redes sociales, de estos que se llaman tradis, conservadores, etcétera, ya no se diga los sedevacantistas que están fuera, ¿va? Bastante asqueroso, bastante asqueroso, porque terminan dando una visión de la liturgia y de la doctrina bastante caricaturizada. Pero por el otro lado, aquellos que salen muy al encuentro de los pobres y muy de la comunidad y muy del necesitado, etcétera, ridiculizan la ayuda al pobre, la reducen a un asistencialismo por no ser personas verdaderamente reverentes delante de la presencia del Señor en la Eucaristía, de la Santa Misa, del cuidado de la doctrina y de la liturgia. Vamos a la parte de los pobres, Yo creo que aquí se va a rasgar más de un puritano y de estos liturgistas en el sentido negativo de la palabra, las vestiduras. Claro, repito, como son gente que hace retiros en cruceros, esto va a ser un tiro literalmente a la 100, ¿va? Dice San Vicente de Paúl: hijas mías, sabed que cuando dejéis la oración y la Santa Misa por el servicio a los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios. ¿Cómo? San Vicente de Paúl está diciendo que por ayudar a los pobres pudiera darse la cosa que dejes el momento de oración y de la Santa Misa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Lo voy a situar ahorita con las palabras que siguen. Pero les cuento rapidito la anécdota que ya le he contado, en una misión que hice, en donde estaba hablando de esto, de la necesidad de poder ir a misa todos los días, hacer el intento. Y levantó la mano un hombre mientras estaba dando la charla, y yo siempre les digo, mejor al final. Termina la charla y le digo, a ver, ¿cuál era tu pregunta? Dice, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Dice, tú porque eres un misionero, pero la gente tiene muchas cosas que hacer. Ponte en los zapatos de una mujer que tiene su esposo con cáncer. ¿Le estás pidiendo que vaya a misa todos los días? ¿De que comulgue todos los días? Bueno, si no pudiera, en este caso, le pueden llevar la comunión o hacer algo, al respecto. No, yo siempre les he dicho que la familia es primero. Yo le digo, desafortunadamente eso no tiene respaldo bíblico. El primer mandamiento nos dice que el primero es Dios. No la familia, no el matrimonio, no yo, no nadie, ni los pobres ni nada.
Porque solamente dando el lugar primero a Dios es que le podrás dar el verdadero lugar al esposo, al hijo, a la familia, al pobre, al necesitado, a la liturgia, a ti, a lo que sea. Pero primero Dios. Primero Dios. Entonces ya pues entre el toma y daca, pues ya reveló no venía vestido como sacerdote y me dice, es que yo soy sacerdote, etcétera, ¿va? Y entonces pues llega el otro sacerdote, que sí venía como sacerdote y que era con el que me estaba dirigiendo en esa parroquia que me invitaron. Me dicen, a ver, vamos a arreglar esto, ¿va? Y para pronto se salió el otro, el sacerdote. Y su compañero le dice, no, quédate. Y se salió enojado. Entonces yo digo, bueno, pues ya su compañero sacerdote, pues seguramente me va a dar con todo, pero yo no me voy a retractar. No me voy a retractar, primero es Dios. Y este sacerdote dice algo que me terminó respaldando. Dice, miren, hay que entender al padre, ¿verdad? Pero ciertamente vamos a poner el ejemplo que él nos estaba poniendo. Una mujer que tiene a su esposo con cáncer, que tiene que estar atendiéndolo. Con mucho que lo tiene que estar atendiendo continuamente, esa mujer tiene que encontrar un tiempo para comer. No se puede dar el lujo de decir, es que tengo que estar todo el tiempo con mi esposo, que por eso no como. Pues muy pronto se van a morir los dos juntos, ¿verdad? Precisamente porque su esposo está tan enfermo, es que necesita una mujer sana. Y si usted no come, se va a ir a la tumba junto con él. Pues de la misma manera espiritualmente. Precisamente porque su esposo tiene un cáncer y esto trae muchas humillaciones, trae varias pruebas a nivel espiritual, tiene que tener una mujer fuerte espiritualmente. Y en este sentido, tiene razón el hermano. E incluso hizo un acto de humildad este sacerdote muy, muy hermoso, dice. De hecho, yo estoy pensando en agregar una misa más aquí al centro. Era un centro, ¿eh? No era propiamente una parroquia, era un centro de evangelización. Hizo un acto de autocrítica este sacerdote. Es decir, pues precisamente porque hay personas que quisieran ir a misa todos los días y no pueden por este tipo de situaciones, ¿por qué yo no celebro más misas? ¿O por qué yo no voy mínimo a darle la comunión? Etcétera. Me recuerdo un ejemplo que ponía Fray Nelson. Fue una de las primeras conferencias cuando recién yo lo conocí, hace años. Que dice que cuando él estaba en Irlanda, conoció a un sacerdote bastante santo, muy santo, viejecito. Dice que siempre que llegaba el circo a esa ciudad, él iba a confesar. Y empezó una vez así. Llegó el circo y se le llegó al dueño del circo, vengo a confesar. Y le dijo, oye, ¿qué onda? Pues vayas a su parroquia, ¿va? No, es que yo sé que la vida de ustedes es estar arriba y abajo y no están estables en ningún lugar. Seguramente tendrás a más de un trabajador en el circo que por esa razón no se ha podido confesar. Y yo vengo a confesarlos. Y dijo, mínimo pregúnteles. Ya si no hay nadie, pues bueno, listo, me voy. Y si había. Y siempre que llegaba el circo a esa ciudad, este sacerdote, esto es celo apostólico. Esto es saber que Dios es primero, ¿eh? Esto es saber. Pero entonces acto seguido me dicen, pero espérate, aquí lo que está diciendo San Vicente de Paúl es todo lo contrario. Que puedes dejar la misa o la oración por servir a los pobres. Vamos a continuar el texto y vamos a ponerlo en su contexto, ¿eh? Pero quería poner esta parte porque esto es lo importante. Sin Dios, todo lo demás va a carecer de sentido, de fuerza. Él es la fuente para poder amar a los demás. Pero hay situaciones en donde se va a presentar la situación, por ejemplo, del buen samaritano. O sea, cuando el hombre estaba ahí herido, pasó un sacerdote, seguramente iba a pasar no sé, a sus rezos, a lo que sea. Por lo que fuera, ignoró al necesitado. Dice, hijas mías, sabed que cuando dejéis la oración y la santa misa por el servicio a los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios. Y tenéis que ver a Dios en sus personas. Tened
pues mucho cuidado de todo lo que necesitan y vigilad particularmente en ayudarles en todo lo que podíais hacer por su salvación, que no mueran sin los sacramentos. Aquí la clave. Aquí la clave. Menciona dos realidades. El aspecto de las necesidades materiales, físicas, en un grado extremo. ¿Cuándo puedes dejar la oración y la misa? Cuando el hombre que te está pidiendo se está muriendo de hambre. Sales de la oración y sales de la misa, lo encuentras muerto, compadre. Hay que pedirle al Señor un discernimiento muy grande, muy profundo al respecto de esto. No va a ser lo cotidiano, pero si llega a pasar, dejemos puritanismos, espiritualismos. No es que lo más importante es ir a misa. Sí, pero hay circunstancias en donde tu hermano, si no lo atiendes ahora, se muere. Y si viene la necesidad ahora espiritual, y si no, ni siquiera está en gracia, no es ni siquiera auxiliado en este sentido, tienes una visión bastante egoísta de la espiritualidad. Tú sí, mientras estés bien con Dios, ¿verdad? Tú solito. Y el otro muriéndose, física y espiritualmente. Atención, hermanos, con esto. Sé que aquí no hay recetas, tiene que haber mucho discernimiento, por eso tenemos que tener una vida de oración fuerte, diaria, una vida eucarística diaria, para que seamos lo suficientemente dóciles cuando el Espíritu nos diga, ahora deja la oración, deja la misa y ve atiende a tu hermano. Y muchas veces cuando pasa eso, hermanos, llega la oportunidad en el mismo día de poder ir a misa, ¿verdad? Aquí un gran llamado a los sacerdotes, especialmente aquí en Estados Unidos, que a veces las misas solamente son en la mañana. Qué importante es que haya misas al mediodía y qué importante es que haya misas ya al atardecer. Entre semana, qué importante. Por este mismo tipo de situaciones. Lo frustrante es encontrar, al menos aquí en Estados Unidos, que en su gran mayoría solamente las misas entre semana son en la mañana. Y si yo me encuentro con una necesidad de mi hermano en la mañana, la caridad, el amor a Dios me llama a atenderlo. Pero me quedaré sin misa. Sacerdotes, queridos sacerdotes, tengan compasión del pueblo. Que por asistir a sus hermanos, o inclusive por responsabilidades graves, necesarias, el trabajo, la familia, lo que sea, no pueden ir en la mañana. Qué importante que haya misas en el mediodía. Qué importante es que haya en la noche. O en la tarde, ponle decir. Al atardecer, tarde, noche, pues. Qué importante. Hijas mías, sabed que cuando dejéis la oración y la santa misa por el servicio a los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios. Y tenéis que ver a Dios en sus personas. Tened pues mucho cuidado de todo lo que necesitan y vigilad particularmente en ayudarles en todo lo que podáis hacer por su salvación. Las dos cosas. Lo que necesitan, pero muy particularmente en su salvación. Que no mueran sin los sacramentos. No estáis solamente para su cuerpo, sino para ayudarles a salvarse. Por ejemplo, los que ningunean la liturgia, la doctrina, todo esto, son asistencialistas que se preocupan solamente, al final siempre se preocuparán solamente por las necesidades materiales y no por el alma de ese pobre. Ahora bien, déjenme hacer un paréntesis. O no un paréntesis, agregar algo muy importante aquí. No puedes manipular a la persona en darle un favor económico para darle un espiritual. No la puedes condicionar en eso. Porque hay personas que pueden decir, ok, sí te doy la despensa, pero si me traes el comprobante de que fuiste a misa,
que te lo firme el párroco, o que estás mandando a tus niños al catecismo. Yo sé que muchos pobres son abusivos también. Pero aquí con esto no se juega. Tú no puedes manipular o imponer la fe. Condicionar el servicio material al aspecto de que reciban el servicio espiritual. No podemos hacer eso. Pero por otro lado, tampoco podemos hacer, les digo, aquellos que son simplemente asistencialistas, que ayudan al pobre y no le mencionan nada de Jesús, nada de la fe. Porque no, es que no vamos a ser invasivos, no vamos a imponerle la fe, además muchos de ellos ni siquiera católicos son, etcétera. Son musulmanes, ateos, lo que tú quieras, ¿va? Budistas. Porque esto pasa mucho, sobre todo en misiones adyentes. Listo, pero nadie me está diciendo que vas a imponer. Aquí nos da mucha luz San Juan Pablo II. Ahí se fue el nombre de la encíclica. Una encíclica que dedicó a las misiones, que dice San Juan Pablo II, no tenemos el derecho de imponer la fe, pero tenemos la obligación de ofrecerla. Toma el pan, mi querido hermano, que tanto lo necesitas. Pero hermano, también te hablo de Jesús. Y no está condicionado mi pan. Aunque no lo aceptes, aunque lo rechaces, a lo que sea, yo te seguiré dando el pan, hermano. Pero te ofrezco el pan espiritual, que es mucho más importante, que es el Señor. Porque los que se preocupan solamente por llevar el evangelio a los pobres y no llevarles un pan, la fe ni las letras entran con hambre, hermanos. No entran con hambres. Yo creo que es algo casi vomitivo querer evangelizar a los pobres sin atender las necesidades materiales de los pobres. Es una mentada de madre. Entonces, cuidado con los extremos. Cuidados con querer manipular para ofrecer la fe las necesidades materiales de los pobres, pero también cuidado con solamente centrarse en las necesidades materiales de los pobres y, por ser políticamente correcto, por no ofender, no anunciar el evangelio. No lo tenemos que imponer, pero tenemos todo el derecho y la obligación de ofrecerlo. Y fíjense, cuando se dan estas dos pautas bien, generalmente el Señor hace su obra. Porque cuando el pobre se ve que no lo estás manipulando, que no le estás dando el pan para que se haga católico, no lo estás asistiendo en su enfermedad para que se haga católico, sino por amor a Cristo, se le antoja ese tipo de amor. ¿Qué es lo que dice Benedicto XVI? Que el evangelio no llega por proselitismo, sino por atracción. Entonces, cuidado con eso. Hijas mías, sabed que cuando dejéis la oración y la Santa Misa por el servicio a los pobres no perderéis nada, ya que servir a los pobres es ir a Dios. Sigue siendo San Vicente de Paúl, y tenéis que ver a Dios en sus personas. Tened, pues, mucho cuidado de todo lo que necesitan y vigilad particularmente en ayudarles en todo lo que podáis hacer por su salvación. Que no mueran sin los sacramentos. No estáis solamente para su cuerpo, sino para ayudarles a salvarse. Sobre todo, exhortadles a hacer confesión general y soportad sus malos humores contra ellos y no les digáis palabras duras. Bastante tienen con sufrir su mal. Paro aquí. Si algo tienen los puritanos, los doctrinistas, los liturgistas en el sentido negativo, es de que cuando se acercan a los pobres o se acercan con lástima, no con compasión. La lástima es, pues ahí le tiran su monedita, ahí le tiran su panecito. Compasión es sufrir con. Ellos no están dispuestos a sufrir con eso. Que van a querer sufrir con el pobre cuando hacen sus retiros en cruceros, compadre. O sea, pero eso sí, seguramente este compadre hace su retiro en crucero
Y parte de ese dinero, chance, y lo dona a los pobres. Ese ejemplo que pone el Papa Francisco, bueno, lo ponía como cardenal en esa gran ponencia que dio a Cáritas, que decía, no les vaya a pasar como a Susanita la de Mafalda, que dice, yo cuando sea grande organizaré banquetes con cosas ricas y deliciosas para poder comprar polenta y fideos y todas esas porquerías que comen los pobres. Así estamos, ¿no? Y el Papa dice que asistió a rifas y banquetes que se hacían de Cáritas, que atienden a los pobres, en donde se rifaban joyas y todo eso. Y dice, aquí no entiendo. O sea, eso déjenselo a una ONG civil, secular. Pero la Iglesia Católica, cuando asiste a los pobres, lo hace con compasión, no con lástima. Es un apostolado, no es un voluntariado. Y cuando tocas la carne herida de tu hermano, en automático te examinas de cómo es tu vida. Y si no te rebajas al mismo tipo de pobreza, mínimo empieza a ser más sobrio en las cosas a vivir. Por compasión a tu hermano. Por compasión. Pero este tipo de puritanos, como este apologeta americano, anglosajón, ha sido inclusive con palabras duras en contra de los inmigrantes. También conozco uno, hispano, apologeta, muy famoso, tampoco voy a decir el nombre, duro en su posición respecto a los inmigrantes. Asquerosamente dura cuando él es un inmigrante. Pero él te dirá, pero yo pasé legal, etcétera. Sí, porque tu raza, no voy a decir, porque diciendo la raza ya la identificarían, pero tu raza ha sido por mucho tiempo, o fue, porque les quitaron ciertos privilegios, muy favorecida a nivel migratorio por este país. Es que es asqueroso ver católicos con esa posición. Que no solamente no son compasivos, sino además son duros con el que está sufriendo. Fíjate lo que dice San Vicente Paúl. Sobre todo exhortarles a hacer confesión, la parte espiritual, y soportad sus malos humores. Animadles a sufrir por el amor de Dios. No os irritéis jamás contra ellos, jamás contra ellos. Y no les digáis palabras duras. Bastante tienen con sufrir su mal. Pensad que sois sus ángeles de la guarda, su padre, su madre, y no les contradigáis más que en lo que es perjudicial, porque entonces sería una crueldad concederles lo que piden. Si el pobre te pide droga, compadre, si el pobre te pide que le patrocines el prostíbulo, hombre, claro que no. Y decían los padres de la iglesia, cuando el pobre es reprensible, hay que reprenderlo. Pero si no es reprensible o no te consta de que una cosa sea reprensible, porque muchos asumen, no es que si este dinero se lo va a gastar en drogas, ¿te consta? Decía San Juan Crisóstomo, si no le quieres dar, pues no le des, pero no lo humilles más con tu juicio. Si te consta, entonces sé inteligente, repréndelo con caridad, etcétera. Esto te va a destruir, hermano. Vamos a ver de qué manera te podemos ayudar de otra forma. No le das el dinero, se lo das el pan en especie. Hay muchas formas, ¿verdad? Pero dicen los padres de la iglesia, si el pobre es reprensible, hay que reprenderlo. Pero si no nos consta, y si no es reprensible, hay que venerarlo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, desnudo y no me vestiste, enfermo y no me visitaste, encarcelado y no me visitaste. ¿Por qué hay que venerar al pobre? Porque Dios mismo, Cristo, está presente en él. Así que
Sépanlos aquellos que hacen juicios temerarios contra los pobres, contra los inmigrantes, sin conocer sus historias, que están enjuiciando al mismo Cristo. Porque Cristo está padeciendo en esas carnes de estos hermanos. Están enjuiciando a Cristo, estos puritanos, estos legalistas. Pensad, más bien, dice San Vicente de Paúl, que sois su ángel de la guarda visible, su padre y su madre, y no le contradigáis más que en lo que le es perjudicial, porque entonces sería una crueldad concederles lo que piden. Llorad con ellos. Dios os ha constituido para que seáis su consuelo. Yo me pregunto si los inmigrantes, por decirles el caso, se sienten consolados por un católico como este americano que les menciono, el del crucero, o como este apologeta latinoamericano caribeño. Yo me pregunto si verdaderamente pueden decir, estos católicos verdaderamente lloran conmigo. Se han constituido mi consuelo. Son el consuelo de Dios para mi vida. Lo dudo, lo dudo. En fin, la clave para no irse ni para un lado ni para el otro, sino en los dos: liturgia y caridad a los pobres, al necesitado, al excluido. Doctrina firme, doctrina sacramental, etcétera, pero doctrina social de la Iglesia firme también. ¿Cuál es la clave? San Vicente de Paúl nos ayuda mucho en esto. Dice San Vicente de Paúl que hay que vivir en la presencia de Dios. El estar continuamente viviendo en la presencia de Dios te va a ayudar a vivir los sacramentos y la liturgia y la doctrina de manera que le agrada a Dios, y serás sensible y asistirás cristianamente al que está padeciendo. La clave está, según San Vicente de Paúl, en vivir en la presencia de Dios. Les leo. Ved, hijas mías, la fidelidad que debéis a Dios. El ejercicio de vuestra vocación pide el recuerdo frecuente de la presencia de Dios. Y para hacerlo más fácil, utilizad las señales que os dé el sonido del reloj, y haced entonces algún acto de adoración. Hacer este acto es decir en vuestro corazón, Dios mío, yo te adoro. O bien, tú eres mi Dios. Dios mío, yo te amo con todo mi corazón. Me gustaría, Dios mío, que todo el mundo te conociese y honrase para honrar los desprecios que sufristeis en la tierra. Al comienzo de vuestros actos podéis cerrar los ojos para recogeros. Es lo que yo les digo, la gran bendición de la jaculatoria. La jaculatoria son oraciones pequeñitas. Aquí ofrece algunas San Vicente de Paúl. Pero qué bien hace antes de entrar a misa estar repitiendo esas jaculatorias. Antes de asistir al pobre, las repitiendo las jaculatorias. O bien haciendo lo que sea, como él dice, al estar el reloj, repetir esas jaculatorias. Que él da varias, unas más cortas, más chicas, más largas. Pero te voy a dar la clave. ¿Cuál es la jaculatoria más perfecta? ¿Cuál es la jaculatoria más bella? Evidentemente estoy grabando esto y no los estoy escuchando a ustedes. Pero dime la jaculatoria más bella, la más perfecta que hay. Lo cual no desprecia las que hay, ¿eh? Úsalas. Pero la más perfecta es el nombre de Jesús. Estar trabajando y decir con todo el amor del que soy capaz, Jesús, Jesús. O les digo bueno, creo que ya lo revelé esto, porque es privado mío, ¿eh? Pero creo que ya lo he dicho, pero se lo repito. En mi caso,
a mí me gusta dirigirme al Señor por su nombre, tal como se le pronunciaba en su tiempo. Que hay dos pronunciaciones, Yeshua y Yeshua. A mí me gusta más la parte de Yeshua, ¿no? Yeshua, Yeshua. Y voy a entrar en misa y llego mínimo 15 minutos antes de misa para guardar recogimiento, silencio, y estoy invocando al Espíritu Santo, o a veces simplemente estoy diciéndole Yeshua, con todo el amor que puedo ser capaz. Y acabo de comulgar y no lo pongo a trabajar al Señor. Señor, dame esto, etcétera. No, le digo Yeshua, Yeshua. Te amo, Señor, etcétera. Jaculatorios pequeños, ¿no? Y voy a los pobres y le digo, Yeshua, yo sé que lates en esa carne herida de ese pobre, de ese enfermo, de ese inmigrante. Yeshua, ahí estás tú. Dice Santa Teresa del Niño Jesús, cuenta la experiencia de esta monja que la fregaba mucho a ella, que realmente era bastante pesadita o pesadota. Y ella, cuando se la topaba, a Teresa también le caía mal por todo eso, pero le sonreía. Cualquiera dice que hipócrita, etcétera. No es hipocresía eso. Es verdaderamente vivir en la presencia del Señor. ¿Por qué? Para empezar, esta monja no se enteró que le caía mal a Teresa hasta que Teresa se murió. Siempre creyó que era su favorita. Y una vez, cuenta la misma Teresa, a una de sus hermanas, dice, me topé a esta hermana y como de cotidiano, pues le sonreí. Y me dice esta hermana, ¿me puede decir, hermana Teresa, por qué siempre que me ve me sonríe? Y dice, y le contesté, porque me da mucha alegría verla. Nada más no le dije la segunda parte. Que me da mucha alegría verla a causa de Cristo que vive en ella. O sea, eso no es hipocresía. Hipocresía sería, ay, ¿sabes qué? Me caes de la patada, etcétera, y te sonríe, etcétera. Pero en el profundo te estoy mentando la madre. No, Teresa le sonreía genuinamente, no con disimulo. Simplemente cubría la parte de que le sonreía no por ella, porque ella era una pesada, sino porque a pesar de que sea una pesada, Teresa reconocía que Jesús estaba en ella. Yo no sé si verdaderamente estos doctrinistas y puritanos pueden ver en los inmigrantes, en los pobres, en los necesitados, a Cristo. No sé si hacen ese ejercicio de presencia de Dios. No me cabe que lo hacen para las cuestiones litúrgicas y doctrinales, no me cabe duda. Pero habría que recomendarles, sería bueno que comenzara a hacer esos actos de presencia de Dios delante de los necesitados. Ved, hijas mías, la fidelidad que debéis a Dios. El ejercicio de vuestra vocación pide el recuerdo frecuente de la presencia de Dios. Y para hacerlo más fácil, utilizad las señales que os dé el sonido del reloj. Y haced entonces algún acto de adoración, así cuando está, decir, Dios mío, yo te adoro. Tú eres mi Dios. Dios mío, yo te amo con todo mi corazón. O esta más larga, me gustaría, Dios mío, que todo el mundo te conociese y honrase para honrar los desprecios que sufriste en la tierra. Finalmente, para cerrar esta, ya yo creo que va a entrar no en la parte de las reflexiones, sino de conferencia, porque ya voy a dar 1 hora, así que lo voy a colocar esto como una conferencia, aunque pues no estoy dándola delante de una persona, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si uno se equivoca? Porque evidentemente el que tiene una tendencia a un doctrinismo, un liturgismo, pues muchas veces se equivocará y olvidará, despreciará al más necesitado. Y viceversa. Y muchas veces olvidaremos hacer actos de presencia de Dios continuos en el día. Somos frágiles. Y en este sentido, yo no tengo problema con los doctrinistas, liturgistas o con estos a favor del inmigrante, del pobre, pero que olvidan la doctrina y la liturgia, etcétera,
si están dando la batalla. Con los cínicos ese es mi problema, con los que creen que están bien, porque esos nunca van a cambiar. Pero con los que están dando la batalla, pues quizá les pueda servir estas recomendaciones si uno cae. Dice San Vicente de Paúl, haced el examen de conciencia antes de comer durante el espacio de 1 o 2 misereres. Y esto sobre las resoluciones que hayáis tomado en la oración. Voy a parar aquí. Una práctica que tenía la iglesia y que desafortunadamente se ha perdido porque no se predica ya, no porque la haya quitado, es hacer un examen de conciencia en la mitad del día. Breve, chiquito. Para revisar solamente las horas que tienes levantado. Y si ya la embarraste, o decimos en México, si ya la cajeteaste, en las horas desde que estás levantado hasta el mediodía, haz un acto de contrición, de arrepentimiento, Señor, y el resto del día te pones las pilas y haces lo necesario. Esos exámenes de conciencia a la mitad del día más o menos, o a la mitad de la jornada, aunque sean breves, son muy benéficos. Porque es más fácil tener las fuerzas y la motivación para corregir en donde uno ha fallado en unas horas, a que cuando uno dice, no, pues ya llevo meses así. Por eso, el mandato de la iglesia de confesión mínimo es 1 al año, hay que poner en el contexto de que fue puesto, cuando ni siquiera se podía comulgar todos los días. Pero la confesión, o sea, yo les digo mínimo 1 vez al mes, mínimo. El Papa Juan Pablo II, Benedicto, se confesaban 1 vez a la semana. Tampoco se puede estar confesando uno diariamente porque uno tiene que dar la batalla, etcétera, y perseverar, etcétera, ¿verdad? Pero 1 vez a la semana, el Papa Francisco, ya me enteré, él lo hace 1 vez cada 15 días, ¿verdad? Pero es importantísimo. No hay bronca. Fallaste. Volviste a caer en tu doctrinismo, liturgismo, ya volviste a despreciar al pobre, o ya empezaste a darle tanta atención al pobre que te olvidas de su salvación y del Señor, ¿verdad? De la oración, de la Eucaristía. Listo, no hay bronca, somos frágiles, somos débiles. Primero, no justifiques lo mal. ¿Está mal? ¿Lo reconoces? Sí. Listo, hazte examen de conciencia, pide perdón, si es materia de confesión, vete a confesar y vamos para adelante, hermano. Que decía Santa Teresa del Niño Jesús, todos los días le pido la gracia de la humildad al Señor. Y en la noche me doy cuenta que cometí varias faltas de orgullo. En ese momento, el desaliento me tienta, pero me he enterado que el desaliento es otra forma de orgullo. Dice San Vicente, haced el examen de conciencia antes de comer durante el espacio de 1 o 2 misereres, y esto sobre las resoluciones que hayáis tomado en la oración. Que estas resoluciones sean, en cuanto sea posible, sobre la práctica, pero también esto que está haciendo el examen en cuanto a resoluciones de la oración, qué importante es que en la medida de lo posible nuestro momento de adoración eucarística o nuestro momento de oración sea lo más temprano posible, porque al estar meditando en la Sagrada Escritura, al escuchar la homilía en la misa, si uno va temprano, uno puede tener prioridades o objetivos para el día. Entonces, cuando hace el examen, a la mitad de la jornada puede revisar eso que se propuso ese día, punto, para ese día. Entonces dice, y esto sobre las resoluciones que hayáis tomado en la oración, que estas resoluciones sean, y en cuanto sea posible, sobre la práctica de una virtud particular, y que de ordinario tiendan a combatir la imperfección a la que estáis más inclinada. Es decir, tus pecados más dominantes, siempre trátalos de revisar. Siempre, siempre, siempre. Pues fijaos, hijas mías, el más justo cae 7 veces al día. Unas se ven sujetas a la vanidad, otras a la inmodestia. En eso es en lo que tenéis que trabajar, en vencer vuestras almas, vuestras malas costumbres. En eso es lo que tenéis que trabajar, en vencer vuestras malas costumbres. Hay que ser muy modestas y recatadas y dominar mucho la vista.
Una mirada perdió a David, que era un hombre de bien. Es casi imposible que una persona inmodesta por fuera sea modesta por dentro. Y aquí evidentemente está siendo muy concreto porque él conoce las situaciones de esas mujeres, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que aprender es de que muchas veces la fragilidad está en los detalles. Y la salida precisamente también está en los detalles, ¿verdad? Entonces hay que detectarlos. Hay que ir perfeccionándonos en nuestros exámenes de conciencia. Dejemos la tontería de que, por ejemplo, cuando nos vamos a confesar, hacemos el examen de conciencia en la fila, compadre. Mínimo en la noche pasada, tómate el tiempo, medita, ve los detalles, ¿verdad? Porque dice el refrán, a veces no es tan grave una caída, no, perdón, ¿cómo dice? Cuando caes, no veas tanto dónde caíste, sino dónde resbalaste. Es decir, el detalle no fue que, ay, pequé, mira, estoy hasta aquí abajo, etcétera, etcétera, pero detecta dónde te resbalaste, no dónde fuiste a dar. Porque en la medida que no reconozcas dónde estás patinando, pues cada vez te vas a ir cayendo. Y deja de que si es muy al fondo o fue rapidito, siempre te caerás porque no detectas dónde te estás resbalando, ¿eh? Es casi imposible que una persona inmodesta por fuera sea modesta por dentro, y si me preguntáis cuánto tenéis que permanecer en la misma resolución, os contestaré, mientras os sintáis inclinadas al vicio que queráis combatir. Es decir, hasta cuándo estás revisándote en estos que llamamos pecados dominantes, fragilidades, imperfecciones más dominantes, mientras te sientas inclinado a caer, no bajes el combate, dice San Vicente de Paúl. Ahí dale. Guardaos mucho de las palabras ligeras y demasiado bromistas, ¿va? Esto evidentemente en un contexto de religiosas, pues para el religioso y el consagrado tiene que ser cercano, ¿va? Pero tiene que cuidar mucho su aspecto de consagración, porque ya decía el cardenal Bantuán, ¿va?, que uno de los dramas de la iglesia es ver laicos que se quieren clericalizar y clérigos que se quieren laicizar. Muchos clérigos creen que la mejor manera de acercarse al laico es cada vez parecer menos sacerdotes, parecer menos consagradas. Están equivocados, totalmente equivocados. Y mira que lo dice, es alguien muy amado por los más pobres, muy amado por la gente, que hizo una conexión tremenda con el pueblo. Y San Vicente de Paúl, siempre muy sacerdote, por dentro y por fuera. Entonces aquí les recomiendo a las religiosas, sí, salgan al encuentro, tengan empatía, compasión, etcétera, pero cuídense mucho de palabras ligeras y demasiado bromistas, ¿verdad? Es decir, hacerse políticamente correcto, para caer bien, ¿verdad? Una cosa es no hablar con dureza al que está sufriendo, humillarlo, rechazarlo, aleccionarlo de cosas que ni siquiera te constan, ¿va? Pero otra cosa es darte la de payaso, ¿va? El mejor medio de ser recatadas es pensar mucho a veces que Dios os ve. Entonces, en conclusión, en esta parte, si te equivocas, reconoce tu falta y acto seguido, sigue dando la batalla. No te quedes lamiéndote las heridas. Sean pecados o sean imperfecciones. Quizá voy a cerrar, ya va a dar la hora, quizá voy a cerrar con el ejemplo de Santa Teresa del Niño Jesús. Cuando les llegó una epidemia muy fuerte en el convento, pues básicamente creo que fueron 2 o 3 monjas solamente las que se mantuvieron con salud, que evidentemente tuvieron que atender a todas las demás. Incluso creo que hubo muertas en esa epidemia que tuvieron en el convento. Y Teresa escribe, dice, era tan pesada la jornada, porque éramos tan pocas asistiendo a tantas. Dice que cuando llegaba el momento de la misa, y yo comulgaba, después de comulgar, el sueño me vencía. Entonces, imagínate, dice, oye, viene el Rey de Reyes a tu interior mediante su presencia eucarística y tú te duermes. Pero ella no se andaba con culpas baratas para dársela de víctima. Qué infiel soy, ya me dormí en el momento de la comunión, etcétera. No, mira, reconoce, pues listo, me dormí, lo que sea. Y decía Teresa,
en acto seguido decía, el resto de la jornada viviré en un acto de adoración continua. Si no lo pude adorar en el momento que comulgué, el resto del día va a ser para Él. Porque en la medida que te des de víctima o caigas en el cinismo, no, pues ya pequé ahorita, pues déjame pecar ya bien. De aquí a que me confieso, pues ya déjame pecar ya completo, ¿eh? No, 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 no. Reconocer rápido la falta, arrepentirse si es materia de confesión, en la medida de lo posible, lo más rápido te vas a confesar. Pero tienes que continuar haciendo un acto de amor, un acto de presencia del Señor. Eso también se los pongo mucho para la misa. De pronto estás distraído, etcétera. Bueno, ya detectas que estás distraído, en vez de decir, pues mira, ya me distraje, ya perdí mucho de lo que tiene que la misa, etcétera. No, en ese momento pon atención en lo que sigue, listo, ya después nos arreglamos con lo demás. Por eso al demonio le encanta las culpas enfermizas. La culpa es buena, sentir culpa es bueno, pero las culpas enfermizas, porque el que se queda en las culpas enfermizas se queda así, apachurrado, casi como para que tengan lástima de él, ¿verdad? Y yo pecador, ya un poco menos de drama. Sí, pecador, listo, te confiesas, pero ve adelante, compadre, no le dejes más terreno a Satanás. Te tiró, pero sigue dando la batalla. No, ya me tiró el escudo, pues ahora sí, que me peguen, ya, me mato. Deja de dramas noveleros, compadre. No estamos para eso. En fin, lo voy a dejar aquí. Feliz día de San Vicente de Paúl. Que Dios nos dé la gracia de como San Vicente de Paúl y en realidad todos los santos. Tú ves a Madre Teresa de Calcuta. ¿Quién puede decir que Madre Teresa de Calcuta no respetaba la liturgia, la doctrina, que no era provida en el sentido de defender a los no nacidos, pero a la vez que no asistía al pobre, al refugiado? Que Dios nos dé la gracia en este día de San Vicente de Paúl, que es uno de los grandes referentes en la caridad que se hace al pobre, aún ahora, por medio de su asociación y de sus fundaciones, que nos dé la gracia de ver a Cristo y amarle en la liturgia, en donde está verdaderamente presente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, y en el pobre, en el necesitado, en el refugiado, en el inmigrante. Seamos católicos integrales, amemos a Dios en la liturgia y en los pobres. Dios les bendiga.